Hola, la historia que hoy les contaré se titula La vejez de 150 años y es la cuarta del libro 15 vidas pasadas, psicografiada por la médium Amalia Domingo Soler y dictada por el Espíritu Padre Germán, su guía espiritual. Te recuerdo que este hecho sucedió hacia finales del siglo XIX. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Leí una noticia que me impactó. Decía, murió en Belgorod, Rusia, un mendigo a la edad de 150 años, cuya vida fue muy interesante y con episodios realmente fantásticos. Este hombre, llamado Andrés Basísikov, empezó a mendigar desde los 15 años. Primero fingió ser inválido, en otro momento cojo y finalmente ciego. A partir de los 60 años, decidió ser sordomudo y casi fue perfecto. A través de la mendicidad y el engaño, el buen Andrés Basísikov pudo reunir una fortuna de varios millones de rublos. Con ese dinero adquirió 3 residencias que puso a nombre de uno de sus hijos y continuó pidiendo limosna como cualquier mendigo. Él viajaba de una ciudad a otra, adquiría casa y carro para después entregarlos a sus hijos. Y así fue su vida de afortunado limosnero. Él murió a los 150 años, dejando a sus 8 hijos una fortuna entre casas y dinero. Esta noticia me llamó muchísimo la atención. Cuando la leí, exclamé sobresaltada: ¡qué expiación tan larga! 150 años. ¿Qué historia habrá tenido este espíritu? Debe haber sido muy complicada y también debe haber cometido muchos errores para vivir tantos años de tortura. Porque hay que admitir que la vida pesa cuando ya cumplimos 12 lustros, porque por más vigoroso que sea el organismo, se comienza a deteriorar. Varias enfermedades anuncian la vejez y las ilusiones de la juventud son semejantes a las flores de un día. Se marchitan rápidamente, quedando apenas un melancólico recuerdo. La vida sin ilusiones no tiene sentido, no tiene gracia. Es como una enfermedad lenta y sin grandes cambios, pero en fin enfermedad. Presintiendo que el mendigo ruso debió tener una triste historia, yo pregunté al guía espiritual en nuestros trabajos mediúmnicos si yo estaba en lo cierto al pensar que esa larga peregrinación sobre la tierra era un castigo por sus culpas de anteriores existencias. Y el espíritu guía me respondió en la siguiente psicografía. El presente es siempre consecuencia directa del pasado, así como el futuro será de nuestro presente. La vida es una novela sin cabos sueltos. Por más enredados que estuviesen los hilos, ellos nunca se sueltan. Son de tal naturaleza que aunque la violencia quiera romperlos, y a veces diera la impresión de conseguirlo, existen siempre aquellos hilos invisibles tan resistentes que éstos no se separan, ni la muerte puede romperlos. El espíritu forzosamente irá quitando sus deudas, en innumerables encarnaciones, las que sean necesarias. De nada sirve ser sabio o ser considerado un verdadero genio en el mundo científico, por ejemplo, si la ciencia no se une al sentimiento en el estricto cumplimiento del deber.
aquel que ha vivido recientemente simulando defectos físicos, estuvo en el mundo hace siglos atrás, en Grecia. Allá vivió entre aquella pléyade de hombres ilustres, destacándose como Ataulfo, el materialista. Él buscó el secreto para prolongar la vida. Detestaba la muerte, pero más que la muerte, la vejez. Vivía diciendo que era humillante y vergonzoso dejarse dominar por la decadencia física, que la inteligencia debería servir para buscar remedios heroicos, para vencer la debilidad orgánica, que el hombre no debía resignarse a morir como mueren los animales irracionales, inmolados entre los dioses. Como Ataulfo, fue maestro en muchas ciencias. Se dedicó con sus discípulos a buscar el remedio para revigorizar cuerpos debilitados por el peso de los años. Él, sin comprender la realidad espiritual, soñaba con la vida eterna. Quería vivir muchos siglos y, claro, como no comprendía que el espíritu podría vivir sin el cuerpo, puso todo su esfuerzo para fortalecer su organismo. Así creó varias fórmulas para renacer. Como él decía, sus estudios y sus experimentos provocaron muchas víctimas. Sacrificó muchos niños inocentes, dulces y bellas jóvenes, pues según él, el viejo necesitaba beber determinado número de gotas de sangre de una virgen, mezclado con una pequeña cantidad de polvo humano o huesos pulverizados de niños. Él cometió muchos crímenes en aquella existencia. Sin embargo, no adquirió gran responsabilidad, porque él no mató por el placer de matar. No sentía placer con el sufrimiento de las víctimas. Les evitaba el sufrimiento y solo quería encontrar una manera de permanecer con vida durante largos siglos. Según su teoría, si los hombres consiguiesen vivir por muchos años, adquiriendo continuamente nuevos conocimientos, la tierra sería un paraíso, porque cada hombre la embellecería con sus inventos y descubrimientos incesantes. Él soñaba con saber, aprender, no se conformaba con la muerte de un sabio en la flor de la vida. Él lamentaba las energías perdidas, los trabajos que se quedaban estáticos, y a toda costa quería luchar contra la muerte. Amaba la vida con verdadera idolatría. Se volvió muy viejo, no por las mezclas que tomó, sino por los hábitos saludables que tenía. Fue un modelo de disciplina en ese sentido. Organizaba de forma admirable sus horas de trabajo, de reposo absoluto y de meditación. Ahí estaba el secreto. Él vislumbraba la vida eterna, sospechando que había un poder superior a todos los habitantes de la tierra. Pero esa fuerza no era de su agrado. Él quería ser grande por sí solo. Era la personificación del orgullo. Quería conquistar todo por su propio esfuerzo. Al morir, cuando se desprendió de su cuerpo, completamente inutilizable por el peso de los años, su horror no tuvo límites. Se quedó tan impactado al ver lo que nunca había soñado, la vida del espíritu separado del cuerpo. Si fuera posible usar una frase, diríamos que Ataulfo enloqueció al encontrarse ante la eternidad con leyes diferentes de la que él conocía. El sabio orgulloso vio cuán pequeño él era cuando comprendió que los siglos eran mucho menos que unos segundos en el reloj del tiempo. Él que cometió muchos asesinatos para prolongar la vida unos cuantos años, ahora se encontraba lleno de vida, sin necesitar de aquel cuerpo que para conservarlo
había cometido tantos abusos. Años después, Ataulfo regresó a la tierra. Estaba ansioso para trabajar en nuevos descubrimientos y llegó a penetrar victorioso en el templo de la gloria por sus inventos y nuevos descubrimientos, con la intención de prolongar la vida del hombre, sin dolores, sin pérdida de fuerza, inclusive ya no a través de los medios anteriores, porque ya no sacrificó niños y vírgenes en pro de la ciencia. Pero él usó otros medios que causaron la ruina de muchas familias. Para hacer largos viajes, él aprovechó la riqueza de muchos, prometiéndoles enormes ganancias que nunca llegó a cumplir, porque se olvidaba muy fácilmente de sus cooperadores. El orgullo los cegaba y hasta llegó a creer que les estaba haciendo un gran favor al despojarlos de sus bienes para buscar una verdad científica, asociándolos de alguna forma a sus gloriosos descubrimientos. Efectivamente, se volvió muy sabio, dio la vuelta al mundo cuando los viajes eran casi imposibles y difíciles de hacer, pero su corazón estaba seco, las dulzuras del amor le eran totalmente desconocidas. Sucedió un día que sintió un frío en el alma y sin más se encontró en el mundo espiritual muy solo, pero con toda su ciencia. Escuchó los consejos de su guía espiritual y finalmente se convenció de que la sabiduría sin amor es como una fuente sin agua, como un árbol cuya altura alcanza el cielo y no da ni siquiera sombra ni fruto. Reconoció la grandeza de Dios y con el deseo más vivo de equilibrar su inteligencia con la bondad, inició una serie de existencias expiatorias y muchas de ellas muriendo desde la infancia. Aquel que sacrificó tantas personas inocentes en esta vida quiso permanecer en la tierra el mayor tiempo posible, pero humillándose pidiendo limosna. En el pasado su orgullo lo cegó, pensando que era el más grande de toda la humanidad. Y entonces ahora apenas estaba devolviendo una fracción de lo que él había robado, porque cuando él pedía dinero no era para que él viviera confortablemente, era para que vivieran bien sus hijos, aquellos que él había despojado de sus bienes en otra encarnación para satisfacer sus caprichos y su vanidad. El sabio de ayer que tanto cuidó su organismo, esta última encarnación usó su cuerpo para mentir, para engañar, aprovechándose de defectos aparentes para resarcir las deudas del pasado. Usted, Amalia, tenía razón en creer que el espíritu del mendigo era poseedor de una larga historia. ¿A cuántos llevan al precipicio la ciencia sin amor? Adiós. El espíritu guía. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.